Muy bien, pues muchas gracias, don Luis, por esta presentación. Esta breve presentación. Me sumo también a ese sentido homenaje a don Ángel y también agradezco a los presentes el que hayáis querido participar en estas jornadas diocesanas de liturgia, 34 jornadas diocesanas de liturgia. Saludo también a mi querido don Manuel, amigo, que también mañana pues tendrá su conferencia. Y también agradezco el que se me haya invitado porque la carta apostólica Desiderio Desideravi tiene un gran interés para los liturgistas, para los que nos dedicamos al mundo de la liturgia, y especialmente pues el poder hablar sobre ella pues me agrada mucho y lo agradezco. Vamos a seguir el esquema que tenéis, no me voy a salir en ningún momento del esquema, por tanto directamente vamos a tratar sobre los 26 números primeros de la carta apostólica. Por eso la conferencia está titulada La liturgia hoy de la historia de la salvación, porque después la parte que se refiere a la formación litúrgica y al arte de celebrar se tratará mañana, que son las siguientes dos partes de la carta apostólica. Esto fue lo que don Luis me pidió y pues a ello me he dedicado en la preparación. A modo de introducción voy a dar algunas pinceladas sobre lo que aparece ahí como contexto de la carta apostólica de Desiderio Desideravi, pero muy a vuelo de pájaro porque ya prácticamente don Luis lo ha expresado antes. El contexto inmediato de la publicación de esta carta apostólica ha sido, como le he dicho ya, la publicación en el año 2021 por el mismo Papa del motu proprio Traditionis Custodes. Tras el motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI, que conllevó desde el año 2007 un hecho único en la historia, el que un mismo rito tuviera dos formas celebrativas. El espíritu que ahora anima al Papa Francisco ha sido un deseo de unidad, el mismo deseo que tenía el Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II y Pablo VI, con este tipo de problemas que se crearon después del Concilio Vaticano II por algunos sectores dentro de la Iglesia que querían mantener la forma anterior. En cualquier caso, con esta carta apostólica, que es la misma intención que han tenido los papas anteriores, se ha querido buscar una única lex orandi y una única forma ritual en el mismo rito romano. Como ya decía, con el motu proprio del Summorum Pontificum pues había quedado como un hecho único, no voy a decir extraño, pero sí único en la historia. Un mismo rito con dos formas celebrativas, el modo ordinario y el modo extraordinario. Desiderio Desideravi busca motivar en toda la Iglesia la elección de una única unidad del rito romano. Es decir, el Papa quiere para toda la Iglesia lo que deseó en Traditionis Custodes en el año 2021, que decía en su número 1, aquel motu propio, el número 1, decía: los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del rito romano. Por tanto, como indica el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II no tiene vuelta atrás, ni se puede volver a la forma litúrgica anterior al concilio. Dice el Papa, que no lo digo yo, que lo dice el Papa en este documento precioso. Dice: no podemos volver a esa forma ritual que los padres conciliares cum Petro y sub Petro sintieron la necesidad de reformar, aprobando bajo la guía del Espíritu y según su conciencia de pastores los principios de los que nació la reforma. No hay vuelta atrás. Lo podéis leer en el número 61. Ahora no, que si no, no me atenderé. Desiderio Desideravi continúa, como ha dicho también don Luis, en la misma línea del movimiento
movimiento litúrgico que se inició oficialmente, podríamos decir así, en 1909 con el Congreso de Liturgia de Malinas y la reflexión de Sacrosanctum Concilium, que profundizó en las reflexiones de dicho movimiento. Por tanto, Desiderio lo que hace es continuar en esa misma línea del movimiento litúrgico. No Desiderio, Desiderio y Desiderado. Me parece que estoy nombrando a alguien. Desde los años 80, la reflexión magisterial en materia litúrgica se ha preocupado quizás más de los abusos litúrgicos, porque los había, como también lo sigue habiendo, pero quizás se haya preocupado más de los abusos litúrgicos que del fomento de la actuosa participación, de la que, digamos, tanto habló el Concilio Vaticano II de la Sacrosanctum Concilium, que casi podríamos decir que es el leitmotiv de la Sacrosanctum Concilium, y también el movimiento litúrgico, la participación litúrgica de los fieles. Ha faltado, como también decía don Luis, y esto hay que subrayarlo, una formación litúrgica que favoreciera la comprensión de la norma y de los nuevos prenotandos de los libros litúrgicos. Desiderio Desideravi es un documento, por tanto, de madurez y de inteligencia, que mira al futuro, recogiendo la madurez, lógicamente, de los documentos anteriores, Sacrosanctum Concilium, Interecumenici. Interecumenici dejó bien claro que el objetivo de la Constitución Sacrosanctum Concilium no era solo cambiar ritos o formas litúrgicas, sino impulsar una auténtica formación litúrgica. 25º Annus, Spiritus et Responsa, que la nombraba antes don Luis, Dies Domini, esta última del Papa San Juan Pablo II, Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI, hasta hoy con Desiderio Desideravi. Detrás de la forma ritual, lógicamente hay toda una eclesiología. Dime cómo celebras y te diré qué iglesia piensas. La iglesia de la Lumen Gentium, la Constitución Conciliar sobre la iglesia celebra los sagrados misterios de un determinado modo. Según Sacrosanctum Concilium, la iglesia celebra como sacramento que ha brotado del costado de Cristo. Esta es la idea, que también recoge la misma Lumen Gentium. La forma actual del rito romano expresa del mejor modo la reflexión de la Iglesia que brota de la Lumen Gentium. Por tanto, no es indiferente ni da igual un rito que otro. No da igual celebrar de una forma que de otra forma. Incluso dentro de la forma ordinaria del rito romano, no da igual una cosa que otra. Como algunas veces dice, bueno, eso lo habéis escuchado en alguna celebración o al final de algunas celebraciones, cuando hemos dicho, ay, pues está, bueno, ¿y qué más da esto que lo otro? No da igual. Hay un arte de celebrar, que no es celebrar con arte. Es el arte de celebrar. El arte de celebrar está determinado en los libros litúrgicos. Y a eso cada uno tendrá que celebrar con arte, que es la idiosincrasia que cada uno le pone a esa celebración. Esa es la diferencia. Conviene que tengamos en cuenta esto, porque no se puede celebrar de cualquier forma y no da igual un rito que otro. Y esto tampoco lo digo yo. Leéis el número 31 de la Desiderio Desideravi, no ahora, y ya después pues lo podéis ver. Ahora bien, Desiderio Desideravi no tiene ni tono apologético, ni tiene un tono polémico, en absoluto, no lo tiene. Se ofrece como un texto de meditación, muy asequible, lo puede leer perfectamente cualquier persona, incluso que no esté instruida en liturgia. No es un texto para decidir qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Es un texto para meditar, para reflexionar sobre la riqueza de la liturgia. Y no entra en la cuestión de los abusos litúrgicos, ni en lo que no se debe hacer. Es un texto meditativo, más que rubrical o jurídico. Y tampoco es un directorio, ni es una instrucción, sino una meditación, es una carta que nos dirige el Papa. Por eso lo menos que podemos hacer, además de para contentar a don Luis, es leerla que nos la ha escrito el Papa. Pues eso, leemos la carta, cuando recibimos un mensaje por correo electrónico lo abrimos y lo leemos, ¿no? Pues eso, una carta también, con más razón. No es una instrucción, es una meditación en voz alta sobre liturgia, sobre la liturgia, sí, quizás también con algunas indicaciones prácticas. En 1964, Guardini, al que cita el
Papa Francisco y al que se refería antes don Luis precisamente en esta obra que es preciosa, no traducida al español, La formación litúrgica, él decía en ese libro, decía que servirá de poco una reforma de ritos sin una adecuada formación litúrgica. Precisamente, Desiderio Desideravi responde también a la reunión mantenida en la Congregación del Culto Divino en el año 2019, donde se abordara el tema de la formación litúrgica. Si la Iglesia no presenta las reflexiones ni los documentos como los champiñones que aparecen de pronto y brotan en el campo cuando hay humedad y ¡pop! Y aparece, no. La cosa es después de una meditación, después de una reflexión, después de un camino andado. ¿Cuáles serían los objetivos de la Carta Apostólica Desiderio Desideravi? Muy rápido. El Papa Francisco expresa el objetivo principal de su Carta Apostólica al principio y al final de dicha carta. Al principio, dice, quiero ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana. Número 1 de la Desiderio. Es decir, la belleza de la liturgia es en expresión, una expresión que utiliza el Papa Francisco y que la usa con frecuencia en esta carta, es más, subraya su recuperación entre los objetivos de dicha carta. Recuperar para contemplar, recuperar la belleza de la liturgia, contemplar la belleza de la liturgia. Y al final del documento el Papa recoge los 3 objetivos que se ha marcado con esta carta y que incluyen el ya citado en el número 1. Citamos textualmente. Un objetivo, reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, lo hemos dicho. 2, recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica. Y 3, reconocer la importancia de un arte de la celebración. Eso lo veis en el número 62 de la carta. Pero por último conviene que no se nos escape que el Papa manifiesta en el último número su deseo, número 65, su deseo de que la liturgia no sea fuente de conflictos ni arma arrojadiza entre nosotros. Al contrario, que sea clave para la comunión y signo de la unidad de la Iglesia. De hecho dirá, abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Este es el número 65. Y cuando hablamos de conflictos o de arma arrojadiza, no se está refiriendo únicamente, como ya podemos entender, a los que celebran con el rito extraordinario o con el rito ordinario, sino también dentro de los que celebran con el rito ordinario, donde a veces la liturgia la utilizamos para no sabemos qué enfrentamientos, conflictos y faltas de comunión. Pasemos al siguiente punto. El título. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Nos hacemos una pregunta. ¿Cómo no excavar allí donde sabemos que brota el agua que apaga la sed del hombre de hoy? Esto a lo mejor me lo habéis escuchado en algún momento. Las negaciones actuales, que más bien proceden de un ateísmo inconsciente pero latente, dicen que el hombre de hoy no tiene sed, que no existe fuente alguna y que la idea que el hombre se ha creado de la fuente y del agua es falsa porque ni siquiera ese agua existe. Esto es lo que en nuestro mundo está latente, en el inconsciente o en el consciente de muchos y en el inconsciente de otros tantos, a veces de muchos cristianos. Y sin embargo, este hombre de hoy, tan seguro de sí mismo, no puede dejar de esperar, porque no tener sed sería estar ya muertos. Pues bien, no duerme aquel que sí que excava en el hombre la sed y la espera. La sed y la espera. Él es, antes que nadie, quien tiene sed y quien sale al camino para buscarnos y encontrarnos. El título de la carta, a lo que volveremos al final de esta ponencia, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, el número 2 de la Desiderio Desideravi. Ese título es el deseo de Dios, que atraviesa la historia hasta ese momento. ¿Cuál es ese momento? He deseado ardientemente la última cena. Dice el número 3 de Desiderio Desideravi. Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua. Pero mirándolo bien, toda la creación, toda la historia
que finalmente estaba a punto de revelarse como historia de salvación, es una gran preparación de aquella cena. Volveremos a ella. La liturgia es el lugar inagotable, donde la vida reencuentra una y otra vez su fuente con mayúsculas. Pero muchos, aun perteneciendo al ámbito propio de la Iglesia, la han olvidado para excavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Parafraseando a Jeremías capítulo 2, versículo 13. La liturgia debe ser descubierta y vivida en el tiempo actual, no en el siglo XIX. La liturgia es para vivirla y celebrarla en el siglo XXI, que es en el que nos encontramos. Descubierta y vivida en este tiempo, es decir, en el hoy de la historia que vivimos, el título de la ponencia. Si conocierais el don de Dios, porque en ella, en la liturgia, se celebra la fe de la Iglesia, y porque en ella acogemos a quien con mayúsculas, a quien nos ofrece la fuente, en palabras de Orígenes, porque el verbo de Dios está allí, y su labor actual es remover la tierra del alma de cada uno para que surja la fuente. Esta fuente está en vosotros, y no viene de fuera, como el reino de Dios, que está dentro de vosotros. Hasta ahí Orígenes. En la liturgia, cada día, Cristo toma la iniciativa y nos devuelve a lo esencial. Por eso, en palabras del Papa Francisco, aquella misma cena, refiriéndose a la última cena, se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. Número 4. Hemos de volver, está ahí el Papa Francisco, hemos de volver al origen. Y antes de hablar de nosotros y de nuestras celebraciones, si son de esta o de otra manera, si son de esta u otro modo, comencemos por escuchar a quien celebra y es celebrado. Porque eso es el contenido de la liturgia y ese es el contenido de la fe de la Iglesia. Ese es el misterio. Pasamos al primer punto, la categoría del encuentro, entrando ya más directamente en la carta. Voy a empezar por los números del 10 al 13. Después veréis por qué. La categoría del encuentro aplicada a la liturgia. Ciertamente existe una continuidad entre Cristo, que es sacramento de Dios, la Iglesia, sacramento de Cristo, y la liturgia, que comprende la Eucaristía y los sacramentos, parafraseando el número 6 de la Constitución Sacrosanctum. El centro de la historia, en el centro de la historia se encuentra, o el centro, mejor dicho, el centro de la historia es el misterio pascual. El centro de la historia está en el misterio pascual. Número 5 de Sacrosanctum Concilium y número 24 al 26 de Desiderio Desiderare. Ese centro de la historia que está en el misterio pascual es de donde brota la obra de la redención humana y la perfecta glorificación de Dios. En ese momento, ese es el momento culminante y esa es la principal realización. Esa obra de la salvación se realiza en la historia humana mediante los signos que constituyen la acción litúrgica, permitiendo así, si no hubiera estos signos no sería posible, permitiendo así la continuidad de la obra de la redención. Dice la número 7 del Sacrosanctum Concilium. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Recordemos por un momento este número 7, y ahora diré por qué. Número 7 de Sacrosanctum Concilium, que está inspirado en la Mediator Dei y en un autor, Cipriano Bagallini, un gran liturgista del siglo XX. La liturgia es la obra sacerdotal de Cristo y de su Iglesia, culto al Padre y santificación del hombre, ejercicio del sacerdocio, culto público íntegro y acción sagrada. Y todo esto mediante signos sensibles y eficaces, a través de los cuales las acciones, los gestos, los objetos y todo cuanto interviene en la celebración significan, y cada uno, según su modo propio de eficacia, realizan la santificación del hombre y el culto a Dios. Esta definición que habéis oído muchas veces seguramente, ¿por qué la traigo aquí? Porque este mismo número 7 de Sacrosanctum Concilium lo cita el Papa en el número 21 de Desiderio Desiderare. De esta definición podríamos sacar varios aspectos
Podríamos resaltar de esta noción diversos aspectos, pero vamos a centrarnos únicamente en el que nos interesa, que es el último aspecto de esa definición, que nos interesa especialmente porque el Papa Francisco le dedica los números del 10 al 13. La liturgia puede ser definida desde el punto de vista del encuentro entre el creyente y Dios. Esto implica que a través del culto de la Iglesia, los fieles, sean como cuerpo o sean como miembros individuales, entren en la presencia de Dios uno y trino. Glosando a Benedicto XVI, esto también lo habéis escuchado, él decía que el inicio de la fe se produce a partir del encuentro con una persona, se refiere a Cristo, que da un nuevo horizonte a la vida. Bien, los acontecimientos que propician ese encuentro con Cristo a lo largo de la vida pueden ser muy variados, pero el acontecimiento privilegiado para dicho encuentro es la liturgia, en la que acontece la celebración del misterio pascual. Es decir, si como dice el Papa, me refiero a Benedicto XVI, la fe se inicia por el encuentro con una persona, la liturgia es actualmente el lugar por excelencia de ese encuentro. En la visibilidad de la Iglesia, todo sacramento facilita el encuentro entre Dios y el hombre. De tal forma, esto es así que cada celebración litúrgica, sea cual sea el sacramento o el sacramental, es una preciosa oportunidad para abandonar la pasividad de quien recibe, entre comillas, recibe el sacramento e incorporarse al precioso diálogo, siempre activo, que Dios establece con el hombre necesitado de su perdón, de su alimento, de su sanación, etc. Si Cristo es el gran sacramento del encuentro del hombre en su humanidad con Dios y de Dios con el hombre, verdadero Dios, verdadero hombre decimos, a través de los sacramentos y sacramentales, la Iglesia ofrece al hombre la ocasión irrepetible, única, de encontrarse con Dios. Sea de una forma individual, personalmente, o de forma comunitaria, eclesialmente, el hombre en cada celebración litúrgica puede encontrarse con Dios. Ese encuentro, aún bajo las mismas estructuras litúrgicas e incluso con las mismas personas, cuántas veces participamos de una Eucaristía dominical en donde estamos viendo lo mismo del domingo anterior. E incluso los que tenemos a nuestro alrededor son las mismas personas del domingo anterior. Sin embargo, ese encuentro es distinto siempre al anterior. Y es distinto al siguiente. ¿Por qué? Porque el hombre y sus circunstancias son cambiantes. Y porque la propia liturgia es variada en su multiforme riqueza. La fuente, la misma. La liturgia es la misma. Pero cada celebración es diferente. Y ese es, aquí, ¿no?, el caudal inagotable para un encuentro inextinguible entre Dios y el hombre, que como si de círculos concéntricos se tratase, renueva siempre la relación interminable entre Dios y cada uno. Como indica el Papa Francisco, número 24, el encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. Hasta ahí la cita. De entre todos los encuentros litúrgicos, entonces, que propician una comunicación entre Dios y el hombre, obviamente destaca el encuentro de la vida parroquial en la Eucaristía dominical. Se trata del encuentro de los encuentros, el encuentro privilegiado que ilumina las existencias de nuestras comunidades cristianas para la misión. Aquí cito un texto de la Conferencia Episcopal Italiana del año 2002, que dice: si un anillo fundamental para la comunicación del Evangelio es la comunidad fiel al día del Señor, la celebración eucarística dominical, en cuyo centro está Cristo, que ha muerto por todos y se ha convertido Señor de toda la humanidad, deberá ser conducida de modo que haga crecer a los fieles, mediante la escucha de la palabra y la comunión con el cuerpo de Cristo, de manera que después puedan salir de las paredes de la Iglesia con un ánimo apostólico, abierto a la participación y dispuesto a la razón de la esperanza que vive en los creyentes. Así,
la celebración eucarística resultará lugar verdaderamente significativo de la educación misionera de la comunidad cristiana. Si un proyecto pastoral diocesano, incluso parroquial, podríamos decir, el plan del año, lo que queramos, si no aparece la dimensión celebrativa o la liturgia, malamente, valga la expresión, vamos. Porque no hay evangelización posible, y más de cara al futuro, sin la liturgia. Y esto conviene que se lo metan muy metidito en la cabeza los vicarios episcopales, los señores obispos y las conferencias episcopales. Es el lugar por excelencia de la evangelización. Después haremos todo lo que haga falta, que estará también muy bien hecho. Podríamos añadir incluso en el futuro que este encuentro dominical no solo será en torno a la Eucaristía, lo cual es esencial, sino también se ampliará en torno a la celebración comunitaria de la liturgia de las horas. La propia adoración eucarística en la parroquia, sea en domingo o durante la semana, ha de comprenderse como una prolongación de la Eucaristía dominical, por la regla subyacente según la cual el lugar de la adoración es el lugar de la celebración, y no al revés. La adoración de este modo no es algo desconectado de lo principal de la cual deriva la celebración eclesial y comunitaria de la Eucaristía dominical. Ojalá. El encuentro con una persona, Cristo, como indica Benedicto XVI, da un nuevo horizonte de vida y con ello una orientación decisiva, decíamos. La orientación decisiva de la vida en la fe cristiana implica siempre la misión, porque el encuentro con Cristo no se produce para nuestra autocomplacencia, ni para nuestro ensimismamiento espiritual, ni, si es verdadero ese encuentro, deja indemne al sujeto, sino que lo resitúa o lo injerta por primera vez en la dinámica misionera de la Iglesia. Por eso la liturgia es fuente del encuentro para la misión. Papa Francisco desarrolla en los números 10 al 13 esta categoría del encuentro, como ya hemos dicho, aplicada a la liturgia, y afirma que la liturgia, dice él, nos garantiza la posibilidad del encuentro. Es una garantía la liturgia para el encuentro con Dios. Nos la garantiza. Otras cosas no sé si la garantiza o no la garantiza, pero la liturgia sí. Número 11. Lo dice textualmente, como lo he dicho. Porque aquella última cena fue la última en el tiempo mortal de Cristo, pero la última, primera y única cena en la que nos hacemos presente cada vez que participamos de la Eucaristía y en la que Cristo y su misterio pascual se hace presente cada vez que la celebramos. Está garantizado el encuentro. Pasemos al siguiente punto. La iniciativa trinitaria en la liturgia. Ciertamente, la diferencia que hay entre los ritos que acompañan los actos sociales y la liturgia es que la liturgia se caracteriza porque no es tanto una acción humana donde se ejecuta un determinado rito, cuanto que el auténtico protagonista es Dios Trino, el sujeto de toda acción litúrgica, como indica el Papa Francisco. Dice él, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él, o no es. Hasta ahí la cita del Papa. Número 10. Dios ha confeccionado una historia de salvación mediante un plan que tiene lugar en el Antiguo Testamento, que se manifiesta y se realiza por Cristo con el Nuevo Testamento y se actualiza y se continúa por el Espíritu en la Iglesia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Iglesia. De ahí que la liturgia sea la que continúa la salvación de Dios Padre por Cristo y el Espíritu Santo, que ya fue y en esta se actualiza. Esa salvación ya fue, pero en la liturgia se actualiza. La liturgia concentra, simbólica, real y actualmente lo que ya se realizó. Porque Dios quiere, ¿por qué? Porque Dios quiere que se siga ofreciendo a los hombres esta salvación bajo el mismo acontecimiento que la produjo. No hay otro acontecimiento que produzca la salvación. Dios quiere que la salvación nos llegue a través del mismo acontecimiento que produjo la salvación.
Claro, por eso hoy los verdaderos acontecimientos de salvación ciertamente se dan en los sacramentos y en la liturgia. ¿Por qué? Pues porque en ellos Dios sigue actuando. Por eso, como indica el Papa Francisco, número 12, textualmente, en perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, se nos da la posibilidad de morir y resucitar con Cristo. Se entiende simbólica y sacramentalmente hablando. Esta dimensión trinitaria de la liturgia la recordamos constantemente en la celebración. No voy a hacer un curso sobre ello, el saludo inicial, la doxología de la misa, etc. El catecismo nos habla en el número 1073 precisamente de este sentido. Afirma que la liturgia es participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. El Padre es el principio y el fin de nuestra oración litúrgica. En el Hijo se ha cumplido y se ha llevado a plenitud la obra de la salvación. El hombre puede relacionarse con Dios porque el Hijo ha asumido en la encarnación nuestra humanidad, uniendo a esta su divinidad. Por su muerte y resurrección, la unión con la humanidad es total. ¿Por qué? Porque con su muerte y resurrección podemos entender que dado que no hay otro estadio de limitación humana más fuerte que el de la muerte, y Cristo la ha vencido, en su humanidad nos ha unido a su divinidad. Pues esa es la unión más hermosa posible, nos ha unido. Claro, por eso Él es el único sacerdote, por su muerte y resurrección es el único sacerdote y es el único mediador que nos abre puente para acceder al Padre. A esta idea volveremos después. Con su vida, el Hijo nos dice cómo debemos relacionarnos con el Padre Dios. Él es el liturgo por excelencia, decimos. Él es el liturgo por excelencia, de lo cual nosotros también participamos por el sacerdocio común y ministerial. El sacerdocio común de los fieles por el bautismo y el ministerial por el sacramento del orden. ¿Y cómo participamos? Pues en la materialidad, en lo físico y en lo humano de los sacramentos. En este sentido, el Papa Francisco, número 44, pero no me meto mucho porque es parte de la conferencia de mañana, citando a Guardini, dirá que el hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Por eso el lenguaje de la encarnación lleva consigo la dinámica y el lenguaje simbólico de la liturgia. Y no podemos renunciar a este lenguaje, porque en palabras también del Papa Francisco, porque es el lenguaje es el que la Trinidad misma ha elegido para llegar a nosotros en la carne del Verbo. Hasta ahí el Papa, número 44. El Papa insiste, invito a que se lea este bonito ejemplo de Desiderio Desideravi número 47. El Papa insiste en la recuperación del rudimentario y sencillo lenguaje de los signos. Cuando insiste en la recuperación, será seguramente porque algo se ha debido perder, porque si no, no insistiría. Si Cristo no se hubiese encarnado, sería imposible la liturgia, porque no tendríamos puntos humanos de referencia para dirigirnos a Dios. Gracias a que se ha encarnado, la liturgia y los sacramentos pueden hacer de signos materiales de Cristo. Pero no basta, en palabras del Papa Francisco, un conocimiento mental de la lectura simbólica, ni es una cuestión de adquisición de conceptos, sino que es una experiencia vital. Número 45. Es decir, sin quitar aquello, conocimiento, lógicamente, se trata de hacer experiencia de lo celebrativo. Cristo se hace presente, como mediador y como salvador en la liturgia. Él es el sujeto de la acción litúrgica, en la medida que es el gran intercesor ante el Padre, haciéndonos partícipes de su salvación. Él mismo es quien hace que el acontecimiento fundante y definitivo de su muerte y resurrección, Él es el que hace que se siga haciendo presente en el hoy de la historia. Porque ese hoy, Él es el sacerdote de la liturgia. Hoy, pasemos al siguiente punto, el principio de encarnación y Cristo hoy, sacerdote de la liturgia. En el número 9 de la Desiderio Desideravi dice el Papa, desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver,
con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo encarnado ha pasado a la celebración de los sacramentos. Está ahí la cita. Pero continúa él. Las cosas con las cuales se hacen los sacramentos vienen de Dios, están orientadas a Él y han sido asumidas por Él, especialmente con la encarnación, para que puedan convertirse en instrumentos de salvación, vehículos del Espíritu, canales de gracia. Número 46. Estas palabras del Papa Francisco nos traen el principio de encarnación como clave para entender el por qué hoy la liturgia es la etapa final de la historia de la salvación y su síntesis. En primer lugar, para entender esto hay que afirmar que si Dios crea al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, le está dando en cierto modo una participación en su naturaleza divina. Al hombre es a quien le encomienda el cuidado de la creación. Antes del pecado de Adán, el hombre se encuentra en una situación cultural plena, en la medida en que el hombre, por su acción, da pleno cumplimiento a la voluntad del Creador. Todo lo que hace el hombre en ese momento agrada a Dios, al cual Dios le reconoce, bueno, pues, todo lo que hace, porque no hay pecado en el hombre. El hombre es aquí el sacerdote de su propia existencia, ofreciéndola a Dios. Sin embargo, lo escuchábamos, me parece ayer, ¿no? El pecado rompe este estado y el hombre ya no puede dar a Dios el culto debido, porque su existencia se ha roto, ya no es homogénea. En ella se ha introducido un elemento que no es grato a Dios y el hombre no puede alcanzar ya la salvación por sí mismo. Como el hombre pierde el estado de gracia, su culto ya es meramente natural. Un culto así habrá que repetirlo, es un culto limitado por las contingencias humanas, incluso que puede llegar a corromperse, como podemos ver en la Antigua Alianza. Escuchemos la voz de los profetas cuando dicen, bien, el culto perfecto va a venir de manos del Hijo de Dios, que vendrá a reparar el daño de Adán a través de su propia existencia y convirtiéndose en el único mediador. Vamos a empezar pronto la Cuaresma, pues a ver si la aprovechamos bien, porque esto de la Cuaresma va de esto que estoy diciendo. Recuperarnos. Bueno, esto se va a realizar a través de la encarnación. Con la encarnación del Verbo se produce una realidad mediadora. La base es la unión hipostática de las dos naturalezas. Esto que suena así muy raro, pero de esto hay que hablar también. Además de ser una realidad mediadora, es también una realidad sacerdotal, ya que Cristo, al entrar en el mundo por la encarnación, se entrega ya como víctima agradable al Padre. La encarnación, en este sentido, es una acción sacerdotal. La encarnación de Cristo en el seno de la Santísima Virgen es una acción sacerdotal. ¿Por qué? Porque es a través de ella que Cristo reconcilió a los hombres con Dios. En la encarnación Dios es glorificado perfectamente y el hombre plenamente salvado. Dios es glorificado y el hombre es plenamente salvado, por lo que se trata de un acontecimiento cultual perfecto. Continuando con la tesis, la vida entera de Cristo tendrá entonces un carácter cultual, como al inicio. Esto lo recuerda el Papa Francisco en el número 15. Dice él, uno solo es el acto de culto perfecto, agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en la cruz. Como decíamos, la vida de Cristo tiene un carácter cultual, porque la vida oculta es una continuación de su obediencia primera al Padre en la encarnación. Porque la vida ministerial de Cristo y su culminación en el misterio pascual son realidades y signos excelentes del cumplimiento obediente de dicha voluntad. Por eso, toda la vida de Cristo es, sin interrupción, un acto sacerdotal y cultual. Y la liturgia actualiza en la historia actual todo lo acontecido en la vida de Jesús. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús se actualiza en la liturgia, dice el Papa al respecto, en el número 7. El contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio en obediencia amorosa al Padre. Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Unas horas más tarde, los apóstoles,
habrían podido ver en la cruz de Jesús, si hubieran estado allí, pero como se fueron, unas horas más tarde los apóstoles habrían podido ver en la cruz de Jesús, dice el Papa, si hubieran soportado su peso, lo que significaba cuerpo entregado, sangre derramada. Y es de lo que hacemos memoria en cada Eucaristía. Pero además, este acto continúa ejerciéndolo Cristo en la liturgia, donde Él actualiza la salvación conseguida por su muerte y resurrección con un culto pleno y ahora sí, agradable al Padre. Aquí citamos el número 19, pero lo podéis leer después, voy avanzando un poquito más. La liturgia es una acción, por tanto, de Cristo sacerdote en el hoy de la Iglesia. Y a esto hay que añadir la necesidad de la incorporación consciente de aquellos que quieren beneficiarse de la eficacia de la acción sacerdotal de Cristo en la liturgia, que somos todos. Es necesaria la cooperación libre del hombre con la gracia que Cristo ofrece. Pero no olvidemos que todo esto responde a un profundo deseo que va más allá de nuestra sed, más o menos consciente, que va más allá de nuestra necesidad, más o menos consciente de comunión. Todo este proyecto que atraviesa la historia de la salvación responde a una sola sed, la sed de Dios que alcanza a la sed de Jesús. Y este es el deseo de Jesús en la última cena. Su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, y que no se podrá saciar hasta que todo hombre de toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. Este es el número 4 del Desiderio Desideravi. Este en el fondo el deseo profundo y misionero del Papa que motiva la apostólica. Pasemos al último punto. Misterio pascual y liturgia, el hoy de la historia de la salvación. De los números 2 al 9. La Sacrosanctum Concilium presentó a la liturgia en clave de historia de la salvación. No me voy a detener ahora a explicar qué dice la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia como insertada en la historia de la salvación. Pero sí hay que señalar aquí el número 2 de la Sacrosanctum Concilium, que coloca la liturgia en esa línea histórica de la salvación como su momento sintético y su realización última por la vía sacramental. Ya lo hemos dicho de alguna manera. El tiempo de la Iglesia es la continuación del tiempo de Cristo, el cual, gracias a la acción litúrgica, se hace continuamente presente en la Iglesia y en ella en todos los cristianos. Por eso podemos decir que la Iglesia hace historia de la salvación, allí donde se encuentra cada vez que se reúne para celebrar la presencia del Señor en este o en aquel barrio, en este o en aquel pueblo. Cristo continúa su misión en nosotros y así como vamos haciendo historia de la salvación aquí y ahora. Pues es muy bonito pensar que cuando estamos en nuestras parroquias o en nuestras comunidades vamos ultimando gradualmente en los hombres particulares, como decía el texto que hemos escuchado en la oración inicial, vamos ultimando en los hombres particulares, individuales y en la humanidad la imagen plena de Cristo, porque nuestra liturgia, en la medida en que es el momento último de la misma historia, es continuidad de la realidad que es Cristo hasta el final de los tiempos. Esta dimensión histórica de la liturgia implica que nunca como hoy es tan importante en la parroquia celebrar y celebrar bien. Celebrar y celebrar bien los misterios de nuestra salvación. Invito aquí a leer número 22 al 25 de Desiderio Desideravi. El Papa invita a dejarnos asombrar y admirar el misterio pascual que va más allá de un esteticismo ritual, pero que implica no sustraer a la asamblea de los signos propios de la celebración que establece la Iglesia. La liturgia actualiza dicha salvación, sí, que ha sido alcanzada por Cristo en el misterio pascual. Por tanto, salvación, misterio pascual, liturgia son inseparables, ya que la liturgia actualiza el misterio pascual que nos trae la salvación. Como nos recuerda el Catecismo, os invito a leer aquí el número 1084 y 1085 del Catecismo. Dice, la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, nosotros no somos luteranos ni protestantes, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten,
En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Hasta ahí el catecismo. Podríamos aquí referirnos a la Sacrosanctum Concilium, número 5 también, pero no lo voy a hacer. Vamos a seguir adelante. No podemos olvidarnos de algo absolutamente fundamental. Toda celebración se refiere a un acontecimiento. Y la celebración se desarrolla en fiesta, sí, sin duda, pero fundamentada en un acontecimiento pascual. Y no hay otro acontecimiento que pueda motivar la celebración de la Iglesia que no sea la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es que tenemos la misa del Carmen. Bueno, vamos a celebrar la misa del Carmen es el acontecimiento del misterio pascual, de la muerte y resurrección. Es que la misa de San Agapito, pero vamos a celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Digo San Agapito porque seguramente nadie se molesta. O la misa de San Cucufate. Bueno, pues eso. La misa celebramos el misterio, el acontecimiento fundante. Este misterio pascual nos ha de llevar al asombro. Y no por ser una realidad oscura o un rito enigmático, sino por el hecho de que, como indica el Papa Francisco, nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús, cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Número 25. Por la vía sacramental y en coherencia con el método de la encarnación, nos dice el Papa Francisco que la liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones espirituales. Una abstracción no es una cosa es algo concreto. Pan, vino, aceite, agua, perfumes, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz. Toda la creación es manifestación del amor de Dios. Desde que ese mismo amor se ha manifestado en plenitud en la cruz de Jesús. Toda la creación es atraída por Él. Esto lo podéis leer en el número 42. De este modo, si Jesucristo es el Verbo de Dios, invisible, hecho carne y visible, por tanto, es el sacramento principal, del mismo modo la Iglesia es sacramento de Cristo y la liturgia es sacramento de la Iglesia que visibiliza, mediante estas cosas, en la historia a Cristo. Por tanto, la liturgia realiza aquello que significa, garantizando la presencia de Cristo. Por eso, el sacramento no es un simple recuerdo, memoria, sino memorial. Es una actualización real de lo acontecido, muerte y resurrección. Digamos que no vivimos del recuerdo de otro recuerdo. El recuerdo de los apóstoles nos ha venido por los textos y ahora nos construimos de aquel recuerdo. Pues no, nosotros actualizamos la realidad fundante. Número 10 de Desiderio Desiderario. Vamos terminando. Pero nos preguntamos, ¿cómo llega a los hombres esta salvación obrada en la Iglesia? Lo hemos dicho, por la acción litúrgico-celebrativa. El Papa aquí hace una glosa. Claro, nos dice el Papa Francisco que nuestro primer encuentro con su Pascua es el acontecimiento que marca la vida de todos los creyentes. ¿Cuál es? Nuestro bautismo, número 12. Y aquí hace el Papa una preciosa glosa sobre la plegaria de bendición del agua bautismal y su presencia en la historia de la salvación. Merece la pena leerla, en el número 13. El último punto, el surgimiento de la liturgia en la Iglesia, a continuación de lo que estamos diciendo, sacramento del cuerpo de Cristo. La Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium definió a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Número 48 de Lumen Gentium. El Papa Francisco retoma este concepto teológico cuando presenta a la Iglesia como sacramento del cuerpo de Cristo, números 14 y 15 de Desiderio. En efecto, como hemos dicho, la Iglesia en sentido analógico es sacramento de Cristo y la liturgia es sacramento de la Iglesia que visibiliza en la historia a Cristo desde el día de Pentecostés, dice el Papa en el número 33. Es la comunidad de Pentecostés la que puede partir el pan con la certeza de que el Señor está vivo, resucitado de entre los muertos, presente con su palabra, con sus gestos, con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Desde aquel momento, la celebración se convierte en el lugar privilegiado, no el único, del encuentro con Él. Jesús es. Por eso no se aparecerá a sus discípulos como si fuera un desaparecido. Se aparece quien ha desaparecido, pero es que Jesús no desapareció nunca. A mí personalmente, esto lo confieso, nunca me gusta oír cuando se habla de los evangelios de las apariciones.
No me gusta nada esa expresión. Pero bueno, entiendo que tiene que decirse así porque es la forma que tenemos de decirlo, pero Jesús no se aparecerá a sus discípulos como si fuese un desaparecido, que realiza apariciones. Y además, no me gusta porque además la liturgia tampoco le gusta esto, ¿eh? La liturgia lo deja muy claro los domingos de Pascua. Dice los textos, se dejará ver por ellos. Él no cambiará de forma. Él es Él. Él es. Son ellos los que según la medida de su fe lo reconocerán. Unos tardarán más y otros tardarán menos. El domingo es el día que no conoce ocaso. Dice el texto, pasado el sábado, surge la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, todo, absolutamente todo comienza. La vida surge de la tumba más clara que del costado traspasado y más vivificante que del seno de la Virgen María. En este día de vida con mayúsculas, la gracia y la salvación de Dios viene desde la tumba en el cuerpo incorruptible de Cristo y se hace liturgia. Ya la fuente de la liturgia es no solo el Padre, sino también el cuerpo del Hijo, en el que se unen divinidad y humanidad. Cristo resucitado es la fuente inagotable de la liturgia. Jesús es el viviente. Unido al Padre derrama en su cuerpo la gloria de Dios. Unido al Padre, Él da la vida. Y ahora la salvación puede brotar del trono de Dios y del Cordero. La liturgia ha nacido. La resurrección de Jesús es su primer brote, o su primer maná. En palabras del Papa Francisco, se nos ha dado la Pascua. Conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Número 65. Este acontecimiento ha sucedido de una vez por todas. Pero el hecho por el cual la muerte está muerta no puede pertenecer al pasado, porque en tal caso la muerte no habría sido muerte vencida. En cuanto pasa, el tiempo es prisionero de la muerte. Desde el momento en que es liberado, ya no pasa, y por eso podemos celebrar desde entonces, en el año litúrgico, los misterios de nuestra fe. Porque el acontecimiento de la cruz y la resurrección, que es el núcleo del credo de la Iglesia, no pasa. No pasa nunca. No pasa. Todos los demás sucesos históricos han muerto o morirán, han pasado. Sin embargo, esto no es un suceso más, es el acontecimiento de la historia que permanece. De hecho, como dice el Papa Francisco, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en la cruz. La única posibilidad, dice él, de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo e Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Número 15. Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más. Para Jesucristo y solo para Él, antes que nadie, resucitar es pasar a través de la muerte y en su humanidad íntegra ir más allá de la muerte. Él ha traspasado el muro de la muerte y por tanto el del tiempo mortal. Esta hora de la resurrección permanece, atraviesa la historia y la sostiene. Esta es nuestra fe. Y aquí está la liturgia, en la que todas las promesas del Padre encuentran su cumplimiento. Desde la resurrección, la comunión de la Trinidad Santa no cesa de difundirse en nuestro mundo y de inundar nuestro tiempo con su plenitud. Por eso podemos celebrar en su nombre. Celebramos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este tiempo constantemente podemos celebrar el mismo acontecimiento pascual. Si, como dice el Papa Francisco, la resurrección fuese para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad del Verbo hecho carne. Que lo mismo decir que no ha servido para nada. Número 10. Lo importante entonces no será la relación entre celebración y vida, sino la relación de la celebración y la vida con el acontecimiento de la Pascua.
En Cristo vivo, que no está aquí, sino que ha resucitado, el corazón de Dios y el del hombre son como los dos latidos del corazón de la historia. Y ahora, la historia de la salvación se ha convertido en la liturgia. Termino en el epílogo, nos encontramos ya terminando. La encarnación es el gran y nuevo dato de la historia. Partir de esta novedad absoluta de la encarnación implica, como dice el Papa, el constante estupor por este misterio, y el estupor nace de la conciencia de la propia pequeñez, sentirnos pequeños ante la grandeza de la encarnación. El hecho de la encarnación es el gran regalo de Dios, que nos permite, por la encarnación, podemos elevar una oración de amor, de perdón, de ayuda, etc. Porque por el contrario sería una blasfemia. ¿Cómo tocar a Dios? ¿Cómo podemos tocar a Dios? ¿Cómo se nos ocurre? Gracias a la encarnación. Es posible. Dios se ha hecho concreto y nos permite tocarlo. La concreción del Verbo encarnado manifiesta la posibilidad de que toda la humanidad pueda buscar a Dios, que se deja tocar para ser curada, para ser sanada. Toda la multitud quería tocarlo. Por eso, custodiar el cuerpo de Jesús es clave para el ministerio apostólico, para que muchos aún en el siglo XXI puedan tocarlo y puedan ser curados ahora, aquí. Custodiar el cuerpo de Jesús no tanto para alejarlo o para limitar su presencia, no. Para que muchos hombres puedan tocarlo hoy. La belleza de la liturgia se contempla entonces en las manos del sacerdote, en los ojos que miran al cielo, en los gestos sacramentales. Es Cristo que ora, que reza, que impone las manos en el sacerdote. La vida de Jesús ha sido un dejarse tocar para curar, hasta que en la última cena, y este es el inicio inspirador de Desiderio Desiderari, hasta que en la última cena manifestó, fijémonos bien, su deseo más íntimo, el porqué de todo lo anterior. Tanto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Si nos fijamos bien, estas palabras son palabras de una apertura del corazón de Jesús. Jesús está diciendo lo que tiene dentro. He deseado ardientemente. Son palabras que provienen del corazón del Verbo encarnado y de la Trinidad desde toda la historia hasta ese momento de la última cena. Entrar en comunión con nosotros era el deseo ardiente de la Trinidad. La Trinidad, desde el pecado del Edén, desea ardientemente, desde la profundidad de todos los tiempos, llegar a que se cumpla este proyecto salvífico. Jesús, Él, sabe que aquella Pascua ha llegado, y es Él es la Pascua. El deseo trinitario de comer esta Pascua con vosotros, los hombres, ese deseo supera la distancia de este amor entre los tres, el amor intertrinitario, para ser recibido por nosotros. Se supera esa distancia entre la Trinidad y nosotros en Cristo. Si la Pascua no es recibida, no hubiera tenido sentido su entrega. La comunión. Ese es el sentido de la comunión. Esta comunión de cada día, la comunión de cada día, fue pensada por Cristo. La comunión tuya en tu Eucaristía, en tu parroquia de cada día, fue pensada por Cristo en la última cena. Y en aquel cuánto he deseado ardientemente. Ahí fue pensada esa comunión, que es la comunión de la Iglesia. El deseo de establecer una comunión con nosotros. La encarnación, entonces, no es solo un hecho en sí, basta. Como la última cena no es el recuerdo del recuerdo de otros. Dios se hace visible en la acción celebrativa mediante un lenguaje simbólico, pero no por ser simbólico menos real. El hombre de hoy, desgraciadamente, ha cercenado su capacidad trascendente. De ahí que la pérdida de la capacidad para captar el lenguaje simbólico impida la participación litúrgica del hombre actual en la celebración. Hemos caído en lo funcional de la celebración, funcional entre comillas, como si fuese lo único importante, perdiendo el sentido místico, simbólico, de belleza, poético.
Nosotros celebramos lo que ya es definitivo, aunque nosotros no estemos todavía en esa situación. Esa es la fuerza poderosa de lo simbólico, más allá de las construcciones mentales y técnicas. No solo expresamos en la fe lo que somos, sino que además celebramos lo que ya seremos. O celebramos ya lo que seremos, es lo mismo. No solo nos reunimos como personas conocidas o como miembros de una sociedad de iniciados, sino como un pueblo convocado por el valor absoluto por encima de cualquier valor de quien dependemos, que no es solamente una idea, que no es solamente una persona, que es presencia, que es amor, que es Dios. Entonces, la fe precede a la liturgia y la vida tiene que responder a la liturgia. Esto es lo que hacemos cuando presentamos el pan en la Eucaristía. Pues toda la vida cristiana se encuentra dentro del misterio de la liturgia, porque esta bebe, la liturgia bebe la fuente inagotable que es Cristo y su misterio pascual. Entonces entendemos que el auténtico protagonista que toma la iniciativa en la liturgia, el que actúa es Dios Trino. Y tantas veces pensamos que lo importante es lo que nosotros hacemos de cara a la celebración, lo que nosotros deseamos. Sin embargo, lo realmente decisivo es lo que Cristo deseó ardientemente y desea en cada celebración, y lo que Él hace en el corazón de los hombres que participan en las celebraciones litúrgicas de su Iglesia. Y termino con unas palabras del ya difunto y muy amado Benedicto XVI. El valor de la liturgia no proviene de lo que nosotros hacemos, sino de que en ella se realiza algo que nosotros mismos, todos juntos, no podemos hacer. Lo que a lo largo de los siglos ha dado a la liturgia su posición es que en ella actúa un poder que nadie puede darse a sí mismo. Acontece lo totalmente distinto. Hace su entrada entre nosotros el que es totalmente otro. Muchas gracias por vuestra atención.